La ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis habitacional. ¿Cuál es la política que el gobierno de la ciudad tiene destinada para personas adultas mayores en situación de calle? Hacinarlas en hoteles o en galpones que el gobierno de la ciudad llama centros de inclusión social, sin poder tener ninguna pertenencia más que una muda de ropa. Tienen horarios de ingreso como si se tratara de un régimen tipo carcelario. 5.000 veces la justicia le ha dicho al gobierno porteño que el subsidio habitacional y los paradores no son políticas adecuadas para garantizar la dignidad habitacional. Nos vamos a dar un gran gusto, no tanto por el tema del que vamos a charlar, sino por la charla en sí, por la posibilidad que tenemos de aprender de ella, de hablar con la ingeniera María Eva Couchovitis. Ella es coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Sabe un montón sobre un tema que nos está tapando, el agua. Ella alguna vez nos había contado que las obras de la que tanto alardearon en Cava no eran tan buenas para este tipo de lluvias. El público se renueva y el agua sube. Así que vamos a volver a hablar de eso para que nos actualice este tema y nos fundamente como suele hacerlo. ¿Cómo te va, María Eva? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, es un gran placer como siempre. A ver, contanos, ¿por qué vos nos decías la otra vez que las faraónicas obras que se hicieron en Cava no estaban adaptadas a este nuevo tipo de lluvia? ¿A qué te referías? Mira, yo creo que la evidencia de la realidad muestra que esas obras son obras que no son eficientes para este régimen de lluvias, porque la ciudad de Buenos Aires colapsó en diciembre, colapsó en febrero y colapsó 2 veces durante el mes de marzo. Por lo tanto, estas inundaciones recurrentes ponen en evidencia que con negocios y con eslogan no resolvemos los problemas estructurales de la ciudad. Y es cierto que Mauricio Macri se cansó de promocionar esas mega obras de ingeniería, esos megatúneles que se construyeron durante su gestión justamente para mitigar el problema de las inundaciones y que en realidad destinaron toneladas de dinero a obras que habían sido diseñadas con datos de lluvia de finales de la década del 90 y con criterios técnicos de hace casi un siglo atrás. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un plan hidráulico completamente desactualizado respecto a la actual crisis climática. Y por más que escuchamos en muchos medios que el colapso de la ciudad es por culpa de las fuerzas del cielo, lluvias extraordinarias que caen sobre la ciudad, cuando miramos con un poquito más de detalle la información del Servicio Meteorológico Nacional, vemos que el acumulado de lluvias en los últimos 12 meses está por debajo del promedio de los últimos 30 años. Así que no nos sirve de mucho todos los meses repetir que estamos frente a eventos extraordinarios. A ver, juguemos a Fantino, pero para el bien. Repetime esa cifra. Las lluvias acumuladas de estos últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires están por debajo del promedio de los últimos 30 años. Eso es estadística del Servicio Meteorológico Nacional. Impresionante. Lo que es el sentido común. Yo te hubiera dicho que llovió muchísimo más, pero bueno, las cifras son las cifras. Lo que sucedió es que llovió mucho en muy poco tiempo, pero cuando uno acumula esos milímetros precipitados a lo largo de un año, lo que observa es que está por debajo del promedio de los últimos 30. Por eso es que no nos sirve de mucho repetir todos los meses que estamos frente a eventos extraordinarios, porque además, para quienes se inundaron en diciembre, en febrero y se inundaron en marzo, eso no tiene ningún correlato con su realidad. Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es que llueve distinto. Por eso es que esas obras que podían dar respuesta hace un siglo atrás o hace 50 años atrás, hoy, para el entramado urbano que tenemos y para el actual régimen de lluvias, son completamente obsoletas.
Lo que sucede ahora es que tenemos caída de lluvia en muy poco tiempo y esas obras son muy ineficientes para ese régimen de precipitación. María Eva, ¿tendremos garantía de esas obras? ¿Nos devolverán el dinero? ¿Vos qué decís? Mira, la verdad es que no tengo expectativa en que eso suceda. Durante mucho tiempo cuestionamos esas obras de infraestructura. Es más, las cuestionamos con muchas asambleas de inundados en donde lo que estábamos planteando eran diseños alternativos, justamente teniendo en cuenta lo que otras ciudades del mundo vienen haciendo, que vienen preparándose frente a la crisis climática. Lo que están haciendo es gestionar el agua de lluvia donde cae. Y eso significa, por ejemplo, contar con sistemas de retención de agua de lluvia, para que cuando cae ese chaparrón enorme tengamos dónde contenerla. Eso significa que muchas ciudades del mundo están recuperando las superficies verdes, están generando más superficies absorbentes, están recuperando sus costas. Acá en la ciudad de Buenos Aires, a contramano de lo que viene haciendo el mundo en el marco de la crisis climática, lo que seguimos haciendo es cementando la ciudad de Buenos Aires, tirando toneladas de cemento para construir en general viviendas suntuosas que nadie habita. Estamos continuando con la ocupación y cementación del borde costero, también construyendo mega emprendimientos inmobiliarios en una zona que es estratégica para poder amortiguar las precipitaciones y además para poder afrontar eventuales ascensos en el nivel de las aguas. Esta semana se dio un fenómeno también interesante, que es el fenómeno del ascenso de las aguas del río. Cuando se combinan las lluvias con lo que se denomina la sudestada, sin duda estamos en un escenario muchísimo más complejo porque las aguas no desagotan adecuadamente. Por eso es que en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de recuperar las superficies verdes, recuperar el borde costero, frenar ese impulso descontrolado a la sobreconstrucción especulativa, generar sistemas de alerta democratizados en donde la población pueda estar preparada, tener planes de contingencia para que la población sepa cómo manejarse frente a eventos de estas características. Lo que sucede es todo lo contrario y lo que tenemos es un jefe de gobierno negacionista de la crisis climática y negacionista de las amenazas que la ciudad de Buenos Aires debe afrontar, que por Twitter nos dice que caminemos con cuidado, que saquemos las macetas del balcón y que manejemos despacio. Entonces, me parece que si no abordamos integralmente el problema de las inundaciones urbanas y en el contexto urbano, Buenos Aires va a seguir inundándose seguramente todos los meses. Una locura. Y decime, ¿qué ciudad se aproxima a lo que hay que hacer? Mira, hay muchísimas ciudades que han implementado lo que se denomina los planes de infraestructura verde. No sé, ciudades como Nueva York hace 20 años que han llevado adelante un programa recuperando superficies verdes absorbentes para la intercepción de aguas de lluvia. Por supuesto que los Países Bajos son pioneros en lo que tiene que ver con la gestión de las inundaciones urbanas, pero tenemos muchísimos ejemplos en donde muchísimas ciudades han venido implementando lo que se denomina soluciones de drenaje sostenible. Desde las inundaciones del 2 y 3 de abril del 2013, las asambleas de inundados vienen reclamándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires democratizar el sistema de alerta y elaborar un plan de contingencia. Eso no requiere de ningún préstamo internacional, simplemente requiere de definición política. Muchas ciudades, los alertas se comunican a la población a través de mensajes de texto, usando las redes, a través de dispositivos de comunicación oficial. Me parece que sería importante en una ciudad que destina 110 millones de pesos por día en autopropaganda, destinar parte de esos 110 millones de pesos por día a la gestión del riesgo, comunicando las alertas meteorológicas. La verdad que en los hechos, como te planteaba recién, es un gobierno negacionista de la crisis climática. Seguro que recuerdan, durante el temporal del 19 de diciembre, hace poquitos meses, al director de Defensa Civil de la ciudad, que decidió ignorar el alerta naranja que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional, y una mega fiesta en el hipódromo continuó adelante y terminó con una carpa volada, con el derrumbe de una estructura y con 15 personas heridas. La verdad es que no contamos con dispositivos de comunicación
que nos informen los alertas. No contamos con planes de contingencia para saber cómo actuar en un evento de estas características, y después de cada lluvia, cuando aparecen las imágenes, las fotos de los autos flotando bajo los túneles son imágenes que se repiten. Y a todo esto no tenemos que olvidar de sumarle el deterioro de los espacios verdes, no tenemos que olvidarnos de la cementación del borde costero, de la modificación del código urbanístico en plena pandemia para transformar los pulmones verdes de Manzana en estacionamientos subterráneos para autos. Por supuesto, el incentivo permanente a la sobreconstrucción suntuosa, que en los últimos 10 años ha arrojado toneladas de cemento, porque ha construido el equivalente en metros cuadrados a 5 veces Puerto Madero. La extracción y la poda sistemática de árboles, estaba pensando en eso, en el desastre que hicieron hace poco en Parque Patricios, todo al revés. Por supuesto, porque la realidad es que cuando empieza un evento de precipitación, la primera retención del agua de lluvia la hace el arbolado. Después, el agua alcanza el suelo y comienza lo que se denomina el proceso de infiltración. Y el resto es lo que escurre, y es lo que entonces hay que gestionar. El arbolado público y los espacios verdes son clave a la hora de gestionar adecuadamente las inundaciones urbanas. Por eso es que la poda y la mutilación del arbolado, la destrucción sistemática del espacio verde público, son clave para explicar por qué una lluvia que en el pasado no nos inunda, hoy nos inunda. Es Tiene decir, que ser no se absorbente, trata, el piso absorbente, ¿verdad? exactamente, no se trata solo de las fuerzas del cielo, sino que se trata del modelo de planificación urbana que en el caso de la ciudad de Buenos Aires nos ha llevado a una ciudad completamente despojada. Perdón, o sea que si vos tenés piso de cemento y le pones un poquito de pasto, no estás cumpliendo tu cometido. No, porque lo que nosotros necesitamos es que ese proceso de infiltración tenga lo que se denomina continuidad hidrológica vertical. Es decir, que el agua de lluvia alcance el arbolado y quede retenido en el arbolado, que luego alcance el suelo y comience a filtrarse a través del suelo hasta alcanzar las napas. Desde ya que no sirve tener cementado, ¿sí?, con alguna maceta o con algún cantero, un espacio público. Eso no cumple el rol de poder retener las aguas de lluvia, o lo cumple de manera muy ineficiente. Lo fundamental es poder contar con superficies verdes, grandes superficies verdes que permitan ese proceso de retención y de infiltración. Y decime, ahí, aparte del trabajo este que es esencial, claramente comulgamos con vos, de ampliar los espacios verdes, por lo pronto dejar de cementarlos, ya sería un avance. ¿Qué es lo que se puede hacer aún con esta cantidad magra de espacios verdes? ¿Qué estrategias puede desarrollar la gente ante esta... Mira, la ciudad tendría que implementar un modelo hidráulico completamente diferente al que viene llevando adelante hace tantas décadas. En primer lugar, el foco hay que ponerlo en los procesos o los dispositivos de retención de las aguas de lluvia. Y ahí, más allá de incorporar superficies verdes, mejorar la calidad de las superficies verdes, podemos pensar en otras estrategias, como generar espacios temporales de retención. Y ahí es clave utilizar los espacios públicos. Muchas ciudades lo que hacen es utilizar las plazas y en esas plazas entonces transformarlas en espacios de retención de aguas de lluvia, y por lo tanto pasan a ser paseos acuáticos durante un evento de precipitación, y una vez que la lluvia pasa, ¿sí?, esos espacios que se utilizaron para retener las aguas de lluvia se vacían de manera controlada. Podríamos entonces ampliar los reservorios que tenemos en el Parque Sarmiento para mejorar la capacidad de retención en el Parque Sarmiento. Podríamos incorporar otros espacios públicos como espacios temporarios de retención de las aguas de lluvia, y también podríamos pensar en sistemas de retención de aguas de lluvia en las edificaciones. Eso también es una medida que se implementa en muchísimas ciudades. En los techos de las edificaciones vos tenés sistemas de retención de agua de lluvia en donde luego esas aguas de lluvia capturadas, por ejemplo, las podés utilizar para riego o las podés utilizar para, por ejemplo, las descargas de los inodoros.
Desde ya que eso es completamente eficiente. Y lo que uno puede hacer es tener algún tipo de incentivo para que las construcciones instalen sistemas de retención de las aguas de lluvia, que podría ser, por ejemplo, una reducción en el ABL. Es decir, tenemos muchas medidas para poder implementar de muy bajo costo y muy eficientes para este tipo de lluvias. Podemos, por ejemplo, utilizar en grandes superficies como estacionamientos, los estacionamientos de los parques comerciales, por ejemplo, podemos utilizar hormigones porosos, que son superficies que son equivalentes a una superficie de hormigón, solo que tienen la capacidad de que el agua pueda permearlas. Por eso se los denomina hormigones permeables, hormigones porosos. Y desde ya que tenemos que contar con sistemas de alerta y con planes de contingencia, porque las tragedias suceden porque la ciudadanía no está preparada y suceden porque no sabemos cómo manejarnos en un evento de estas características. No sabemos qué vías tenemos que evitar. No sabemos cómo tenemos que manejarnos, no sabemos cómo tenemos que actuar dentro de nuestra vivienda. Por eso, a mí me parece que acá la clave es que las inundaciones deben estar con centralidad en la agenda porteña. Lamentablemente, en el anuncio de la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura porteña, el nuevo jefe de gobierno no hizo un solo comentario a las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, siendo, insisto, que las inundaciones y las olas de calor son las dos amenazas que la ciudad debe gestionar. Frente a esto, el único comentario que hizo el nuevo jefe de gobierno es que va a poner en marcha en la Costanera Sur, en uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad, en uno de los pocos humedales que la ciudad conserva, al lado de la Reserva Ecológica, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, un espacio de amortiguación de las aguas de lluvia. Ahí el jefe de gobierno con IRSA van a construir una nueva Dubái. Así que la verdad es que estamos yendo a contramano del mundo. ¿Vuelven con Costa Urbana? Exactamente, fue de los pocos anuncios de nuestro nuevo jefe de gobierno en el inicio de sesiones ordinarias de la legislatura este último 1 de marzo. Qué gente persistente, por Dios, pero bueno. La verdad que sí. Mientras tanto, los derrumbes, las inundaciones, los cortes de luz, la interrupción de subtes y de premetros no tienen que ver con las fuerzas del cielo, sino que tienen que ver con que este modelo urbano no da para más. Así que esperemos que haga una lectura correcta este nuevo jefe de gobierno y que ponga en agenda los problemas estructurales de la ciudad. Sí, la gente no lo obliga, no lo va a hacer, pero ¿qué te voy a decir a vos si sos una militante del sano quilombo democrático y participativo? Así que ya lo sabes, no te estoy sorprendiendo. Bueno, realmente mejor que la charla anterior, que ya había sido sobresaliente. Así que muchas gracias por habernos enseñado estas cosas. No, muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a todos, a todas, y siempre a disposición para conversar con ustedes. Será un gran placer, querida María Eva. Te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión.